La Triplemanía es el máximo evento de lucha libre AAA y siempre da mucho de qué hablar, desafortunadamente en varias ocasiones para mal. No nos vayamos tan lejos, tan solo en 2023, conforme se acercaba la fecha, el ánimo de la afición iba decayendo, porque la llamada guerra de rivalidades nunca despertó gran interés en el público, como sí lo han logrado en otros años. Tristemente, el magno evento de AAA siempre ha estado envuelto de polémicas o fraudes, y con fraudes me refiero a todos esos engaños que le han hecho a los aficionados a este deporte, o las veces que han cambiado las reglas a favor de la empresa por más ridículo que suene, como justamente sucedió en Tijuana al decidirse que para la Triplemanía 31 en Ciudad de México participarían los 4 luchadores que se habían quedado inmersos en esta guerra de rivalidades, siendo que Rush rindió a Psycho Clown y Sam Adonis a Elia Park. La lógica hubiera sido que Rush y Sam Adonis se enfrentaran para definir qué pareja se iría a la lucha de apuestas directa de la Arena Ciudad de México, justo como se anunció la regla para esto llamado guerra de rivalidades, pero no, a la AAA se le ocurrió la brillante idea de llevar a los 4 luchadores a esta última lucha, sin aún saber si se tratará de una lucha de 4 esquinas o de parejas. Al final ya todos sabíamos cómo terminaría eso, con Psycho Clown rapando a Sam Adonis. Sinceramente pienso que decidieron hacerlo así porque era evidente que la lucha entre Elia Park y el Toro Blanco nunca iba a suceder, y si ofrecías la lucha directa entre Psycho Clown y Sam Adonis, pues no sería lo suficientemente atractiva para pensar en llenar la arena. Pero lo que es innegable es que haber anunciado un mano a mano y al final tener una lucha entre 4 es un absoluto fraude. Es por eso que en Deportrip recordamos otras veces en las que la 3 veces estelar ha cometido estas irregularidades en su magno evento. Comenzamos con la Triplemanía 1, sí. Desde el inicio han existido estas artimañas. Recordemos que el primer magno evento de la 3 veces estelar se llevó a cabo el 30 de abril de 1993 en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, con un cartel plagado de estrellas, pero el hecho de que en la contienda estelar se enfrentaran Cien Caras y Konnan en una lucha de carrera, es decir, el que perdiera se retiraría de la lucha libre, era algo que llamaba poderosamente la atención de los aficionados. El final ya es bien conocido, con Cien Caras llevándose la victoria luego de que el Tirantes contara los 20 segundos y que Konnan no regresara al ring por estar enfrentando a Jake Roberts abajo del cuadrilátero. De acuerdo con lo pactado, se suponía que Konnan debía retirarse de este deporte, pero no fue así, él siguió luchando. La verdad desconozco qué motivos haya dado la empresa, probablemente dijeron que la intervención de Jake fue ilegal y por eso se invalidaba el resultado, pero por favor, hay cientos de luchas de la AAA que han acabado con intervenciones y sí se han hecho válidos los resultados, como en la Triplemanía 5, cuando la Parca Jr. intervino en la lucha en jaula y perjudicó a la Calaca, quien perdió la máscara. Pero bueno, ese es solo un ejemplo de las muchas veces que han existido intervenciones y han sido determinantes para el resultado de la lucha. Otro momento similar puede ser la vez que la Parca desenmascaró al Cibernético, una lucha realizada en el extinto Toreo de 4 Caminos, en la que hubo 1000 intervenciones, con participación del luchador Televisa Deportes, una ambulancia y toda la cosa. Pero bueno, esta vez omitiremos todas esas luchas en las que han intervenido porque no acabaríamos. Nos centraremos en lo que de verdad fue el colmo de lo fraudulento, o en otras palabras, el colmo de quererle ver la cara a los aficionados. En la Triplemanía 10 sucedió una lucha algo rara, pues varios luchadores se enfrentaron para defender las cabelleras de los referees, entre ellos Sangre Chicana, El Oriental, El Brazo, Electroshock, Heavy Metal y Mayflowers. Al final quedaron Sangre Chicana, quien defendía al Tirantes, y El Oriental, quien defendía al hijo de Tirantes. La lucha acabó cuando el Tirantes convenció a Sangre Chicana de dejarse perder para que no raparan a su hijo. Así el Oriental ganó, salvó la cabellera del hijo del Tirantes, quien terminó rapando a su padre. Vaya novela, digno de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Triplemanía 18 nos dejó una de las luchas más polémicas. Un enfrentamiento de ensueño llegó en este magno evento el 6 de junio de 2010, la Parca contra Elia Park por el nombre. Aquella noche por fin iba a dejar ver a los aficionados quién era el mejor, tal vez solo por esa noche, entre las dos Parcas. Era una prueba de fuego para ambos, pero más para la Parca, quien en calidad de ídolo de la empresa y ante su público, debía defender ese nombre que le había sido concedido por Antonio Peña. Sin embargo, esa fue la noche de Elia Park, quien sinceramente arrasó con la Parca. Lamentablemente, esta superioridad no le sirvió de nada, porque llegaron los perros del mal para ayudarlo a poner a la Parca en espaldas planas,
mexicanas, por lo que la Comisión de Lucha de la Ciudad de México decidió invalidar el resultado porque el conteo no lo hizo el referee designado, pues contó el hijo del Tirantes y el referee oficial era el Copetes. Pero ¿cuántas veces no hemos visto en AAA que sí hacen válido el resultado aunque el conteo lo haya hecho otro referee o incluso un luchador? Pero bueno, ya ni para qué hacer corajes. Aunque la Parca no perdió el nombre ese día, sí representó un duro golpe para él y su trayectoria, pues Adolfo Tapia dejó claro quién fue el mejor en aquella ocasión. Lo lógico hubiera sido correr a los perros del mal y dejar una caída extra para tener un resultado limpio. Al ser una lucha tan importante como lo es exponer el nombre, esa resolución se esperaba como mínimo, pero una vez más, la AAA siendo AAA. Tal vez el consuelo para Elia Park llegó un año después porque en la Triplemanía 19 rapó a El Mesías. Curiosamente, cuando ganó pusieron la canción de presentación de la Parca. Y si te dicen que no lo vas a hacer, ya se llevaron al Copetes. De tope de Elia Park. ¡Elia Park! Se quita la Parca, se lo da al Copetes que está inconsciente. Bien. ¿A qué volumen eres, Conan? Ahí viene presa. Échale y cuéntale. 1, 2, Elia Park gana el nombre. ¡Te lo dije! ¡Elia Park! Parece que las luchas por el nombre están diseñadas para hacer fraude, al menos eso sucede en AAA. Fue en la Triplemanía 13 cuando Nicho el Millonario y Psicosis se enfrentaron por el nombre de Psicosis. Hay que recordar que Nicho en otro momento portó este personaje y pasó algo similar como lo de Elia Park, pues al salir a ECW, AAA los reemplazó dando los personajes a otros. En fin, para este magno evento se pactó una lucha callejera entre Nicho y Psicosis, muy al estilo WWE. Tenían que abrir una caja en donde estaba el documento del registro del nombre de este personaje. La lucha iba más o menos bien, entretenida, dándose con botes, tablas, escaleras y más. Hasta que una vez más salieron con sus intervenciones. Histeria salió por sorpresa para atacar a Psicosis y darle la llave a Nicho. Cuando este subía para intentar abrir la caja y ganar la lucha, el mismo Histeria le dio un sillazo para sacarlo del ring. Ahora este luchador que llegó por sorpresa se disponía a abrir la caja y se quedaba con el documento del registro del personaje. Vaya tontería. Al final de cuentas se decretó empate y la empresa, como es costumbre, hizo como que nada había pasado. La verdad es que tampoco estoy seguro de que Nicho estuviera interesado por recuperar su antiguo personaje, pero en fin, la AAA luego se saca unas historias de la manga que no bueno. Tiene todo. Sí, pero Histeria ¿qué? Está pintado, ya se aparece. ¡Vámonos! Gracias, le da la mano, le besa la mano aquí, Nicho, le dice gracias. Y la gloria, yo la tengo. ¿Qué le pasa, Histeria? Enloqueció Histeria y mira nada más. Nuevo Histeria. Sí, señor, porque él tendría los derechos. Él se va a quedar con el derecho del nombre. Pero ¿quién lo inventó? No me importa, Maroña, se va a quedar con el nombre. Un video que involucra a la AAA y la palabra fraude obviamente debe hablar algo sobre Dr. Wagner Jr. Y no me refiero a la lucha en donde el galeno del mal perdió su máscara frente a Psycho Clown, que si bien para muchos aficionados sí la vieron como un fraude y como un regalo para el consentido de la 3 veces estelar, al menos en esa ocasión terminó de una forma más o menos digna el enfrentamiento, pero esa es otra historia. A continuación, hablaremos primero de la vez en que Wagner Jr. llegó de sorpresa a increpar a Elia Park luego de haber desenmascarado al hijo del fantasma. Esa noche el galeno y la huesuda mencionaron que serían la lucha estelar de la siguiente Triplemanía y se enfrentarían en mano a mano máscara contra cabellera, lo cual nunca pasó. Pero hubo algo todavía más fraudulento y sucedió en la Triplemanía 27. La lucha estelar se pactó entre Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr. máscara contra cabellera. Si bien no era una rivalidad que todo el mundo se moría por ver, como si lo era ver al galeno contra Elia Park o tiempo atrás contra Atlantis, parecía ser buen escenario para que el hijo de Simón Blanco limpiara su reputación. Ni siquiera era cuestión de pensar que Wagner Jr. desenmascarara a Demon. Con que ambos se brindaran al máximo era suficiente para dejar una de las mejores luchas en la historia del magno evento de la 3 veces estelar, pero no fue así, sino todo lo contrario. Este enfrentamiento nuevamente destapó burlas hacia la empresa. Lo primero que sacó de onda fue ver al galeno con melena, al menos eso parecía, pues desde la conferencia de prensa lució una cabellera que semanas antes no tenía, por lo que muchos especuló que traía unas extensiones para intentar dejar ver a la afición que la apuesta era pareja, una máscara contra una frondosa cabellera. Ajá. Ya entrando en materia, veríamos si ambos respetaban sus legados y la lucha comenzó con buen ritmo.
De inmediato apareció un charolazo por parte del demonio azul y pronto la sangre comenzó a correr por la frente de su oponente. Las acciones las llevaron debajo del hexadrilátero, y la afición estaba metida en la contienda, con gritos de apoyo para uno y para el otro. De retorno a la lona, el intercambio de golpes continuó y ahora el continuador de la leyenda que forjó Alejandro Muñoz sería quien recibiría un charolazo para igualar las condiciones, pues los dos luchadores no dejaron de drenar líquido vital. Vamos, hasta ese momento no estaba siendo un enfrentamiento espectacular, pero sí mucho mejor que tantas luchas estelares muy malas que hemos visto en AAA. De entrada cualquiera que involucre al vampiro canadiense actualmente, pero bueno, estos dos juniors no se iban a quedar con las ganas de pasar a lo risible en instantes. De pronto apareció un martillo con el que Demon castigó a Wagner. Conforme pasaban los minutos se veía más sangre en sus rostros y cuerpos. Hubo intentos de aplicar palanca al brazo, pero nada era suficiente para llevarse la victoria. Fue hasta que aparecieron por sorpresa un grupo de luchadores para distraer al hijo del Tirantes. Uy, qué raro, ni me lo esperaba. Parecía que Dr. Wagner Jr. le iba a aplicar un castigo a Demon, pero de repente lo soltó y se fue a ver el alboroto con los luchadores que aparecieron. Sinceramente estuvo muy raro este momento. Parecía que el galeno se acordó de cómo iba el guión y de repente arriba del ring ya estaban los que no tenían nada que ver. En fin, para no hacer tan largo esto, en una de esas el demonio azul aprovechó para reventarle un tabique que la noche anterior se había mojado por una intensa lluvia en la capital. Y es que al momento de impactar la cabeza del galeno, el tabique se deshizo como mazapán. De hecho muchos aficionados bromearon con ese dulce de la rosa. Total que después del impacto, Demon cubrió a Wagner para el conteo y casualmente el hijo del Tirantes se olvidó del desastre de abajo y subió al ring para contar las 3 palmadas y decretar el triunfo del enmascarado. Si ya de por sí todo este show del final de la lucha es suficiente para palomearla como fraude, el mayor engaño salió de la boca del galeno, quien aseguró que ya se iba a retirar. Luego dijo que solo haría una gira del retiro un año más y bueno, mejor se hubiera quedado callado. Pero a estas alturas ya debe saber que su credibilidad la perdió junto con su máscara. Así llegamos al final de las mentiras. Estas solo fueron algunas ocasiones en que la AAA ha hecho grandes fraudes con el deporte, y eso que no contamos todas las veces que han existido intervenciones, fouls y demás cosas que desafortunadamente se han vuelto hasta cierto punto normales en la mayoría de empresas. ¿Qué te pareció este video? ¿Cuál crees que ha sido el mayor fraude que has visto por parte de la 3 veces estelar? Te leo en comentarios, y si el video te gustó te invito a dejar tu pulgar arriba, a suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros videos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.